Muy bien, ya se está grabando. Ok, perfecto. Pues como veíamos la semana pasada, muchas pruebas de hipótesis son más intuitivas o pueden ser entendidas como versiones diferentes de un modelo lineal, ¿no? O sea, estamos comparando la dispersión de los puntos, estamos comparando en qué valor interceptan al eje de las Ys, etc. Bueno, ya saben, el QR o el link para registrar su asistencia. Sin embargo, o sea, o sea, el Twitter de estadística todo el tiempo está lleno de discusiones, porque la gente tiende a asumir que pues, su visión de los datos y de las cosas es la mejor, por supuesto, ¿no? Entonces, los que son antiasintóticos se van a quejar de que el mundo no necesariamente sigue la ley de los grandes números, los bayesianos nos vamos a quejar de que los frecuentistas no están basados en un entendimiento razonable de la probabilidad. Los que son no paramétricos, los que defienden esos approaches, se van a decir que el mundo no necesariamente se puede describir con un modelo lineal. Y eso es particularmente cierto, ¿no? O sea, el modelo lineal es muy flexible, es muy poderoso, pero no siempre va a ser suficiente para analizar la realidad. Entonces, como siempre, vamos a repasar un poquito y vamos a ver qué alternativas tenemos si no se cumplen los supuestos de un modelo lineal, qué modificaciones se le han hecho al modelo lineal para que nos permita interpretar o analizar mejor los datos. Entonces, a ver, primero, acuérdense que podríamos dividir las pruebas estadísticas o decir que las pruebas estadísticas tienen una fórmula en general. Y la fórmula general son los datos que observé menos los datos que yo esperaría si la hipótesis nula es correcta, es decir, si no hay diferencias, y la variación promedio que tienen esos datos, ¿no? La dispersión promedio que tienen esos datos. Que un modelo lineal está compuesto por estos elementos, ¿no? La variable y o la variable que quiero predecir o la variable dependiente. Tengo un intercepto global, es un intercepto de todo el modelo, porque puede haber distintos interceptos como vamos a ver ahorita. Y voy a tener predictores con su pendiente, ¿no? El predictor en este caso, la variable independiente es X, y X tiene su pendiente, en este caso representada por B1. Todos los modelos, o sea, más bien, ningún modelo es perfecto y todos van a tener cierto grado de error. Ese error también es parte del modelo y el error se refiere a la distancia que hay entre un punto y la línea de regresión. Si mi modelo fuera perfecto, si no hubiera errores, todos los puntos caerían sobre la línea de regresión. Entonces, la diferencia que hay entre el valor observado y la línea de regresión pues, se interpreta como un error. Acuérdense que yo puedo hacer esto para variables que son categóricas. Entonces, puedo tomar variables y simplemente calcular o imaginar que hay una línea dependiente totalmente horizontal eh, que la extiendo hasta que toque el eje de las Ys, ¿no? Y entonces puedo comparar esos dos interceptos y puedo hacer estadística con ellos, ¿no? Puedo ver si ese intercepto es significativamente mayor o menor o diferente, ¿no? Mi hipótesis nula sería, por supuesto, que si no hay diferencias, pues al estar en el mismo nivel los dos grupos, las líneas cruzarían al eje de las Ys en el mismo lugar. Entonces puedo comparar, por ejemplo, si tengo una nube de puntos, en este caso de hombres y mujeres, con una línea de regresión que además tiene su margen de error, por así decirlo, o su intervalo de confianza, por decirlo propiamente, pues puedo comparar si el intercepto del grupo de los hombres es diferente al intercepto del grupo de las mujeres, o si la pendiente... A ver, ¿qué querría decir en esta gráfica? Que, por ejemplo, la pendiente de los hombres estuviera más inclinada, tuviera más, fuera más vertical, perdón. ¿Qué querría decir? ¿O cómo interpretarían ustedes si la línea azul tuviera una pendiente mayor o se viera más? Imagínense que se ve, le saco el lapicito. Imagínense que la línea azul se viera así. ¿Cómo interpretarían eso?
que a diferencia de las mujeres, a mayor altura el peso de los hombres incrementa más. Exacto. Que entre más aumenta la estatura, el peso de los hombres aumenta más que el de las mujeres, ¿no? O sea, esa sería la interpretación. Y esto además me permite, por supuesto, comparar distintos interceptos con las mismas pendientes, ¿no? O me permite comparar pendientes. Me permite ver si una pendiente es significativamente diferente que la otra, justo para ver si en algún grupo o en alguna categoría hay mayor cambio por la misma unidad. Hay mayor cambio en el valor de las Y por la misma unidad de cambio en el valor de las X. Esta es la imagen o la tablita general de la que hablábamos la semana pasada. Acuérdense, por ejemplo, lo que a mí me parece más valioso de esta tablita es justo como podemos ir interpretando, por ejemplo, si ven el ANOVA, a ver, me saco. El ANOVA es esencialmente lo mismo que habíamos platicado, solo que con muchas categorías, ¿no? Entonces, cada grupito tiene su línea de intercepto, entonces las comparamos. La hipótesis nula sería, por supuesto, que todas son iguales. O puedo, en el caso de las pruebas no paramétricas o las pruebas pareadas, puedo comparar si puedo ordenar mis datos, ¿no? En 1, 2, 3, 4, 5, ver después de la intervención o en el otro miembro del par que quiero evaluar, ordenar mis datos, y entonces comparar el orden en el que quedaron, no necesariamente el valor absoluto. Entonces, y puedo hacer distintas cosas, o puedo hacer análisis de covarianza cuando tengo varios interceptos, y puedo también evaluar interacciones, ¿no? O sea, puedo tener el grupo A, el grupo B y el grupo C. Entonces, puedo ver si dentro del mismo grupo, las variables anidadas dentro de ese grupo tienen distintos interceptos, ¿no? O sea, acuérdense que habíamos puesto el ejemplo de si A era estudiar de YouTube, B era estudiar, no, A era no estudiar, B era estudiar de YouTube y C era estudiar del libro, y queríamos ver si estudiabas feliz o triste. Entonces, bueno, pues, o sea, estábamos viendo como la interacción que hay entre dos variables predictivas. Acuérdense también que antes de aventurarnos a ver un modelo lineal, tenemos que revisar que se cumplen los supuestos. Estos supuestos son que los residuales o los errores son lo mismo. Tienen una variación constante, una varianza, perdón, constante, que están normalmente distribuidos y que son independientes unos de otros. ¿A qué se refiere esto? A ver, ¿quién me ayuda a interpretar la gráfica que está ahí? Estos histogramas que están aquí, ¿qué me están diciendo? ¿Qué quieren decir? Estos son La distribución de los errores. La distribución de los errores, exacto. ¿Qué me dirían, por ejemplo, qué me dirías, Alex, de la distribución de los errores aquí? ¿Es normal o no es normal? No es normal. Está ¿Por qué más no es hacia normal? un lado. O sea, de Ah, entrada no es simétrica, ¿no? Y ajá. si no es simétrica, no puede ser normal. A lo mejor pudiera ser que esta de acá fuera normal. Se ve suficientemente simétrica, ¿no? Habría que hacerle sus pruebitas, pero, o sea, esto de entrada, pues no tiene una distribución simétrica en todos los puntos de la curva. Y aquí me gustaría empezar, o sea, me gustaría recordarles algo que muchas veces genera confusión. Estamos hablando de que lo que tiene que estar normalmente distribuido son los errores, no las variables. Entonces, o sea, la variable puede no estar normalmente distribuida, pero los errores sí. Y cuando nos referimos a que la varianza tiene que ser constante, usamos muchas veces este término, que se oye muy rimbombante, pero es una cosa muy sencilla, de homocedasticidad. Homocedasticidad es justo si esa varianza es constante o no. Fíjense cómo cuando algo es homocedástica, no sé qué horror de palabra. Fíjense cómo aquí los errores o la varianza de los errores es constante, es la misma en este punto de la curva, o en este punto de la línea, perdón, que en este punto de la línea, pero fíjense cómo en la gráfica de la derecha no, ¿no? O sea, en este punto hay más varianza que en el otro. ¿Sí todo el mundo le queda claro eso? Ahora,
Porque, a ver, pudiera ser, o sea, fíjense cómo, a ver, denme un segundito, creo que tengo que cargar mi computadora. Entonces, a ver, déjenme. Ahí está bueno. A ver, muchas gracias. Bien. Fíjense cómo, a ver, en la gráfica de la derecha, la varianza pudiera ser que, o sea, los residuales, perdón, pudiera ser que tengan una distribución normal aquí que acá, ¿no? O sea, pudiera ser que, o sea, son simétricos y pudiera ser que si hacemos test de normalidad fueran, fueran normales, pero eso no es suficiente. O sea, además de ser normales, como vimos en la diapositiva anterior, tienen que tener una varianza constante, ¿ok? Y además tienen que ser independientes uno de otro, tienen que estar poco correlacionados. Acuérdense que podemos confirmar o corroborar que estamos enfrente de un modelo lineal si graficamos los residuales o el error contra los valores observados. Lo que deberíamos de ver es una línea horizontal. Deberíamos ver una línea horizontal en esta gráfica de aquí, y que más o menos hay una distribución constante en los puntitos de alrededor, o bueno, por arriba y por abajo en la línea, ¿no? Si yo veo todos los puntitos por arriba de mi línea roja, pues ya, eso no funcionó. La gráfica que a mí más me gusta, o que creo que es más ilustrativa de lo que ocurre en realidad, es la gráfica de cuantiles, ¿no? O sea, y de hecho, pues, muchas pruebas de normalidad del Shapiro-Wilk más o menos funciona así. O sea, estamos dibujando, o estamos, ay, jole, me salí de la pantalla sin querer. Estamos dibujando cómo se verían los datos si tuvieran, los errores, perdón, si tuvieran una distribución normal, y sobre eso, cómo caen mis puntos, ¿no? Entonces, si mi distribución es normal, pues tendrían que caer exactamente sobre la línea. Entre más cercano a la línea, pues más normal es. Y de hecho, pues lo que estamos haciendo con la prueba de hipótesis de normalidad es justo medir esas distancias y ver si son significativas o no. Ahora bien, las otras gráficas me están midiendo la diferencia, o sea, los residuales estandarizados, o la raíz cuadrada de los residuales estandarizados es una interpretación muy similar a la gráfica de arriba a la izquierda, y la gráfica de abajo a la derecha, que trae la rayita de la distancia de Cook, en realidad me está ayudando a ver si hay valores extremos, ¿no? O sea, si la distancia de Cook es cuántas medias lejos está un punto de la media total. Y estas son las cosas que mejor me pueden ayudar o que me sirven para confirmar si estoy enfrente de un modelo lineal o no. Hasta aquí, ¿alguna duda? Yo sí tengo una duda. Dime, Mariana. Ahorita que intenté como mm, pues juntar conceptos, me surgió la duda de, al principio del curso que estábamos hablando sobre ver la distribución de nuestras variables para entonces definir si usar pruebas paramétricas y no paramétricas. Y aquí acabas de mencionar que en cuanto a los modelos, es fijarnos sobre la distribución, pero del error. Entonces ahí como me perdí, entonces, o sea, la Ok, no, distribución, no, no. pero siempre hay que fijarnos en los errores o en las variables. Fíjate en las dos. O sea, yo te recomendaría que te fijaras en las dos. Y también les recordaría que no hay por qué tenerle miedo a la estadística no paramétrica. De Okay. hecho, a ver, miren, vamos a hacer un pequeño, para que vean. A ver, ¿se acuerdan por qué nos gustan más las pruebas paramétricas que las no paramétricas? ¿Qué ventaja tienen las pruebas paramétricas que no tienen las no paramétricas? Tienen más poder estadístico. Ok. Es más fácil que detecten diferencias que sí existen. Vamos a poner un ejemplo para que no se espanten. Pues este es GPower, un programa que pues, ya les he contado, que me sirve para calcular tamaños muestrales. Vamos a suponer que, o sea, vamos a calcular dos medias con una
prueba paramétrica, es decir, y dos medias de grupos independientes, ¿no? O sea, una clasiquísima T de Estuardo. Le ponemos que sea a dos colas, que el tamaño del efecto sea mediano, que el alfa sea de 5, que el poder sea de 0.8. Necesitamos 128 participantes en total. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Cuántos necesito para que vean si voy a usar una no paramétrica? Y lo mismo. No necesito muchos más, ¿ya vieron? ¿Vieron esa diferencia? Bueno. Son los mismos settings. 128. No me gustan las no paramétricas porque voy a necesitar más para tener el mismo poder. 184. ¿Lo vieron? Sin embargo, o sea, la verdad de las cosas es que tampoco hay que obsesionarse y en muchos casos, si mi distribución de errores es suficiente o si mi n, a menos que mi n fuera muy chiquita, me van a dar resultados igualmente convincentes. Entonces, o sea, si pueden usar paramétricas, úsenlas, por supuesto, pero tampoco les tengan un miedo así irracional, ¿no? O sea, eso es a lo que nos referimos. Probablemente, como tengo menos poder, pues necesitaría más tamaño muestral para encontrar una diferencia. No quiere decir que no pueda utilizar una prueba o la otra. Si tengo una prueba, si tengo una muestra grande, da igual un poco cuál use, me van a dar el mismo resultado. ¿Alguna otra pregunta? Ahora, si vas a usar una prueba de hipótesis clásica, pues sí, más bien fíjate en cómo están distribuidos tus datos, tus variables. Si vas a utilizar la estrategia lineal del modelo lineal, pues entonces yo más bien te diría, fíjate en los residuales, ¿no? Depende un poquito de cuál vas a utilizar, pero la verdad es que los dos son válidos. Muchas veces creemos que en estadística solo hay una forma correcta de hacer las cosas, y eso no es necesariamente cierto. Ok, solo no se escuchó que si entonces usamos el modelo lineal. Si vas a usar un modelo lineal, te tienes que fijar más en los residuales que en la distribución de tus variables, Ok, de tus resultados de variables. perfecto. Si vas a usar una prueba clásica, hacer un test clásico, pues entonces te tendrás que fijar más bien en los resultados de tus variables, no en sus residuales, ¿no? Ok, perfecto. Muchas gracias. ¿Alguna otra? Órale, pues. A ver, algo que luego genera confusión es que hay veces que asumimos que una línea, o sea, más bien asumimos que solo las líneas rectas son líneas. Y pues no, o sea, las líneas curvas también son líneas. El modelo lineal no es lineal porque le ponga una línea a una nube de puntos. Es lineal porque utiliza la forma matemática de un modelo que genera una línea o de una función que genera una línea. Pero fíjense cómo si yo utilizo más términos y algunos de ellos tienen exponentes, pues entonces puedo obtener líneas que, a ver, siguen siendo líneas, pero no son rectas. Si tengo solo una variable, pues obviamente tengo una línea que va a ser recta y una variable que además no tiene ningún exponente, pues obviamente voy a obtener una línea recta, pero no es lo único que puedo hacer. Los modelos lineales pueden tener varias modificaciones o varias adaptaciones para mejorar nuestra interpretación de los datos. Y existe esta como subclasificación. Les voy a pasar esta imagen. Como, a ver, hay modelos lineales generales y modelos lineales generalizados. La nomenclatura no ayuda mucho porque no siempre es como muy intuitiva. Pero el modelo lineal general es el que hemos visto hasta ahora. Y puede tener distintas variantes. Puede ser que tenga un modelo lineal general con modelos mixtos. Ahorita vamos a ver un poquito qué es eso. Y puede ser que tenga un modelo lineal generalizado en donde estoy adaptando mi modelo para que no solo utilice
una distribución normal, o no solo intenta ajustarse a una distribución normal, sino que intenta ajustarse a distribuciones que no sean normales. Y luego puedo tener mezclas de esos dos. Puedo tener un modelo lineal generalizado de efectos mixtos. Y de hecho esos son particularmente populares ahora, porque, al menos para ciencias de la salud, permiten lidiar bien con varios de los problemas que luego tenemos en esos estudios, ¿no? Entonces, esos son como particularmente populares y vamos a hablar de ellos la semana que entra. Pero primero lo que quiero que sepan, o lo que quiero que vean, es uno. Yo puedo modificar ese modelo para que no esté limitado cuando la distribución no es normal. Puedo modificar ese modelo para evaluar efectos que no sean fijos. Ahorita vamos a ver la diferencia entre efectos fijos y efectos mixtos. Y puedo tener mezclas, ¿no? Entonces, el problema es que suenan muy parecido, pero no es lo mismo un modelo lineal general que un modelo lineal generalizado. Generalizado quiere decir que está adaptado para otro tipo de distribuciones, y general, pues la forma general de la ecuación de la línea o de modelos que hemos visto hasta ahora. ¿Por qué? Pues porque puede pasar algo como lo que están viendo en la caricatura. O sea, puede ser que, a ver, yo puedo tener una nube de puntos, que en este caso es claramente parabólica, y le puedo pintar una línea encima. Y a lo mejor eso hace más o menos, o sea, a lo mejor eso es correcto en términos de que, pues sí, si le calcularas una pendiente a los puntos que tienes, te saldría una línea ahí, pero obviamente no es una buena representación de lo que está ocurriendo. Si yo dibujara una parábola en lugar de una línea recta, tendría un mejor ajuste. Y respecto a ese ajuste, es bien importante que a la hora de analizar modelos lineales, tomen en cuenta que pueden tener una línea que está mal ajustada, como la de la izquierda, en donde tenemos una distribución de puntos que claramente es curva, y estamos poniendo una línea recta encima, esa línea está mal ajustada. Podemos tener una línea sobreajustada, ¿no? Como la gráfica de la derecha, en donde la línea es, yo no diría innecesariamente complicada, pero sí está más bien identificando casos, no me está diciendo lo que está ocurriendo en el modelo en general, pues simplemente tiene tantos términos probablemente y está tomando tantas variables que en lugar de decirme estos son buenos predictores, me está encontrando casos específicos dentro de la base de datos, ¿no? Está sobreajustada y pues eso no me sirve, porque si está sobreajustada, cuando la saque o la intente utilizar en un lugar diferente a mi base de datos, pues no va a funcionar. Y una línea bien ajustada, o de un ajuste robusto, es como la del medio, ¿no? Es un poquito como ricitos de oro, que ni esté muy fría ni esté muy caliente, que esté en medio. Eso es lo que queremos en un modelo lineal. No necesariamente tiene que ser una línea recta, y no quiero tampoco ni que haya mucho error ni mucha variación de los puntos, o más bien en los residuales, la línea de regresión, ni que esté sobreajustado. Eso es lo que nos referimos con un ajuste robusto, un buen ajuste. Y hay tres tipos grandes o muy usados de modelos lineales generalizados. Y los tienen en esta imagen de aquí. A ver, yo puedo tener el de hasta la izquierda, pues es justo el que hemos visto hasta ahora, ¿no? Una nube de puntos, y entonces dibujo una recta, calculo las diferencias que hay de esos puntos a esa recta, y ya está. Pero no es lo único que yo puedo hacer. Puedo hacer una regresión logística. Una regresión logística me sirve, sobre todo, para variables categóricas o dicotómicas, o para problemas de clasificación, donde yo quiero encontrar, no sé, que alguien va a vivir o que alguien va a morir, o que alguien va a progresar a cierta enfermedad, no sé, de prediabetes a diabetes, o que no va a progresar a diabetes. Que alguien, o sea, ese tipo de variables dicotómicas se explican mejor con una regresión logística, y de hecho ahorita vamos a ver un ejemplo específico de eso. Y la otra es una regresión de Poisson. La distribución de Poisson se utiliza sobre todo para calcular la frecuencia esperada de ciertos eventos, ¿no? O sea, cuánto es, o sea, la frecuencia esperada de turistas en un hotel a lo largo del año, la frecuencia esperada de casos de COVID en un protocolo de vacunas. Todas esas cosas se utilizan o se ajustan mejor con una regresión de Poisson. Tienen la misma forma de un modelo lineal, y de hecho en la imagen, como pueden ver, bueno,
pues esto sería como la representación matemática, pero tienen exactamente cómo pondrían esto en R. En R pondrían LM, paréntesis, entonces el igual del modelo lineal en R es este sombrerito de la ñ, entonces tienen lineal model, la variable que quieren predecir, sombrerito de la ñ, y sus términos ahora sí, ¿no? Predictor 1, predictor 2, y luego le dicen a R de dónde saqué los datos. Si voy a hacer algo que no es un modelo lineal típico o clásico, que es un modelo lineal generalizado, ya no uso LM, uso GLM, Generalized Lineal Model, pero la estructura es la misma. Lo único es que le tengo que decir a R qué familia de distribución voy a usar. Si es una regresión logística, le tengo que decir que es binomial. Si es una regresión de Poisson, le tengo que decir que es una... Así, la familia es Poisson. Y la interpretación sería, en un modelo típico, como hasta ahora, por cada aumento en X, Y aumenta por tanto. En un modelo de regresión logística, por cada aumento en X, aumentan los odds, o el logaritmo de los odds, por tanto. Y en el caso de la distribución de Poisson, por cada aumento en X, Y, o sea, el aumento en Y está dado por el número de E o el número del logaritmo natural, es justo como un número de crecimiento en muchos fenómenos de la naturaleza y determina o ajusta muy bien la frecuencia esperada de varios. Entonces, lo que quiero que se queden de esta diapositiva, o que les quede claro hasta ahorita, es cómo yo puedo ajustar distintas líneas a un modelo lineal. Más bien puedo ajustar un modelo lineal a distintas distribuciones esperadas. Y que esto puede ser mejor que simplemente quedarme con un modelo lineal. Porque, a ver, si se acuerdan de esta diapositiva, a ver, aquí quedamos que de cuánto vale la pendiente, cuánto vale M en esta gráfica. 2 puntos en el ¿No? examen. M vale 2 por cada hora de estudio adicional. Mi calificación en el examen mejora 2. Sin embargo, a ver, ¿cuál de estas tres les parece que queda mejor para contestarme cuánto tengo, cuál es mi probabilidad de pasar el examen? La lineal. La lineal tal vez me predice mi calificación, pero mi probabilidad de pasar el examen, probablemente una logística. Y vamos a ver por qué. Déjenme sacar el lapicito. Ok. Como es una... Fíjense cómo, cuando tienen una regresión logística, lo primero que se tienen que fijar es que el eje de las Y's es una probabilidad. Y como toda probabilidad va de 0 a 1. No puedo tener probabilidades de más de 1, no puedo tener probabilidades de menos de 0. Y como en este caso, la pregunta es dicotómica, ¿voy a pasar el examen o no voy a pasar el examen? En el eje de las X tendríamos horas de estudio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cómo interpretaríamos eso? ¿Qué me dirían? ¿Cuántas horas tengo que estudiar para que la probabilidad de que pase el examen sea de más del 95%? ¿7 horas? Probablemente 7 horas, ¿no? Es una buena estimación, estoy de acuerdo con ella. Fíjate cómo aquí, a ver, podríamos dividir esto también en probabilidad de 0 y probabilidad de, a ver, ¿no? 10, acuérdense que las probabilidades pueden ser porcentajes también, ¿no? Probabilidad de 10, 20, 30, 40, 50 de probabilidad, 60, 70, 80, 90. El 95 cae más o menos aquí. Entonces, ¿no? ¿Cuánto tengo que estudiar para estar 95% seguro de que voy a pasar el examen? Como 6 horas. Si quiero estar 50% seguro de que voy a pasar el examen, 5 horas. Fíjense cómo la pregunta, o sea, como mi pregunta de investigación cambió un poquito, el problema a lo mejor es el mismo, ¿no? El contexto es el mismo. Mi pregunta o mi área de estudio es la misma. Horas de estudio, calificación en el examen. Pero depende de mi pregunta de investigación, ¿qué modelo lineal es el que más me conviene utilizar? Si mi pregunta es ¿cuánto voy a sacar?
utilizo es el modelo lineal de la izquierda. Si mi pregunta es, ¿con cuánta probabilidad voy a pasar el examen? Me conviene más un modelo de regresión logística. Si mi pregunta es, ¿cuántos alumnos es esperable que reprueben este año? Probablemente me convenga una regresión logística. Y por eso es muy importante, tal vez lo más importante, que tengan clara cuál es su pregunta de investigación. Porque pueden estar analizando el mismo fenómeno y tener una herramienta adecuada o no adecuada para esa pregunta. O sea, puede ser que a lo mejor no está mal, pero pueden hacer algo mejor. Puede ser que haya mejores opciones para la pregunta de investigación que ustedes tienen. Fíjense cómo también puedo hacer ajustes diferentes. Puedo decir, a ver, quiero dividir mis resultados en quintiles, bueno, en cuantiles en este caso, percentiles, y quiero ajustar una línea para cada uno de esos percentiles. Y quiero ver si esas líneas son paralelas o no. Como por ejemplo, aquí. A ver, esa es una gráfica muy importante en nutrición. ¿Quién me ayuda a interpretar esa gráfica? Aquí no está dividida en percentiles. ¿En qué está dividida? La línea de cada Grupos de color edad. es una década, ¿no? Exacto, está dividida en grupos de edad, en grupos etarios, es una década. Y lo que ustedes tienen aquí es la mortalidad de acuerdo a el índice de masa corporal. Y estos son 10 millones de índices de masa corporal, distribuidos en distintas décadas de la vida. Fíjense cómo yo pudiera tener, voy a sacarme la lapicito otra vez, fíjense cómo yo pudiera tener todos los índices de masa corporal, ¿no? Y así, puntitos diferentes. Y entonces puedo decir, a ver, ¿le puedo ajustar una línea a esa nube de puntos? Pues sí, ¿no? O sea, podría poner una línea. Pero fíjense cómo obtengo más información si divido mi muestra o divido mis puntos o los categorizo de acuerdo con algo que haga sentido. Como, en este caso, a qué década de la vida, en qué década de la vida están. Si yo graficara esto simplemente como puntos, pues probablemente no vería demasiado, pero cuando lo clasifico de esa forma, tengo tengo mucha más información. Entonces es así como aprendimos, claro y apoyado, que el punto de menor mortalidad de IMC va cambiando hacia la derecha conforme envejecemos. Para empezar, siempre tiene forma de U, ¿no? Si peso demasiado poco, mi mortalidad sube. Si peso mucho, mi mortalidad sube también. Y lo que yo quiero saber es cuánto tengo que pesar para que mi mortalidad sea lo más bajito. Y entonces, eso es lo que están graficando aquí. Y como fíjense como a los 20 años, el punto de menor mortalidad, un IMC como de 20. A los 40 años, el índice de menor mortalidad tiene un IMC como de 23, perdón. Como a los 60 años, el índice de menor mortalidad, el punto de menor mortalidad es de un IMC de 25, 26, etcétera, ¿no? O sea, en conclusión, se mueren más los viejitos flacos que los viejitos gorditos. O los viejitos que están de un lado, del lado bajo del IMC que del lado alto. Entonces, insisto, ¿le podría dibujar una línea recta a lo que fuera? Sí, sí le podría dibujar una línea recta a lo que fuera. Y a lo mejor podría conseguir algunos resultados que fueran válidos o interesantes. Sin embargo, o sea, no hay por qué limitarse, ¿no? Las líneas curvas también son líneas y pudiera ser que ajustando a esas líneas obtenga un modelo mucho mejor ajustado que si hago esto. O sea, a fin de cuentas, como también puedo tener una fórmula o una ecuación de esta curva, voy a predecir mejor lo que ocurre. Y eso depende de mi pregunta de investigación. Si mi pregunta de investigación es cuánto voy a sacar, me conviene esto. Si mi pregunta es con qué probabilidad, cuánto tengo que estudiar para pasar, me conviene esto. Y si mi pregunta es, a ver, tengo esta nube de puntos. A esta nube de puntos le podríamos dibujar una línea recta que vaya más o menos así. Pues sí.
¿Es cierto? Pues sí, es más o menos cierto, ¿no? Conforme aumenta tu valor en el eje de las X, aumenta tu valor en el eje de las Y. Pudiera dibujar o me pudiera quedar con la línea verde, ¿no? Que es la línea de los cuadrados más pequeños, los cuadrados mínimos, que es como la línea general del modelo, sí, pero obtengo más información si clasifico, en este caso, por percentiles, ¿no? Y eso puede ser o no importante para mi investigación. Por eso, no basta saber estadística, o sea, tienen que saber para qué la van a usar, tienen que tener claro el diseño de su experimento, tienen que tener clara su metodología, tienen que tener claro qué es lo que tienen que contestar. Eso es más importante, o sea, pueden saber mucha estadística y no poder contestar preguntas relevantes o hacer las cosas mal si no tienen claro qué quieren hacer, por qué lo quieren hacer, qué quieren contestar, porque eso va a determinar que un análisis sea bueno o no. Les quiero platicar de este programa, se llama HASP. A ver, déjenme ver si estoy compartiendo toda mi pantalla o solo PowerPoint. Toda mi pantalla. Les voy a recomendar mucho HASP. Ahorita les digo por qué. Es un programa abierto, no va con minúsculas. Me parece que es de la Universidad de Ámsterdam, sí. Es de la Universidad de Ámsterdam. Lo pueden bajar gratis. Yo creo que es el clavo final en el ataúd del SPSS, porque básicamente funciona como SPSS, hasta se parece a SPSS, pero es gratis. Porque, a ver, o sea, insisto, acuérdense que todas nuestras copias de SPSS en realidad son piratas. Una vez que lo bajan, bueno, y además tienen o sea, todo un canal de YouTube dedicado a literalmente dónde picarle para hacer distintos tipos de análisis. Además de que el programa está bonito, no lo he cargado, está bastante intuitivo. Como R ya viene con datos precargados, o sea, ya pueden tener datos para distintos tipos de análisis y les va enseñando dónde picarle. A ver, acuérdense que el ideal no es un programa en donde ustedes, como le pican aquí y le pican acá. A ver, vamos a cargar unos datos. Las opciones. Data library, t-tests, lo que sea. Dice que habría ahí, pero no importa. Otro punto a favor de HASP es que está conectado al Open Science Framework. Acuérdense que es un sitio en donde pueden registrar todo gratuito. Digo, en nuestro caso, el instituto tiene cuenta de Clinical Trials, pero bueno, luego Clinical Trials, si no es un estudio clínico, no te deja. Si van a hacer un estudio con animales, es otra cosa. El Open Science Framework es una muy buena opción y pueden ligar sus cuentas, ligar sus proyectos. Sobre todo porque, a ver, ¿quién se acuerda de cuál es pues, sí, uno de los problemas de este tipo de programas? De donde le picas y en donde le... Si yo hago un análisis en esto, ¿qué problema le ven? Que después para volverlo a hacer vas a tener que volver a aplicar todos los botones, ¿no? O sea, ¿No? digo, el problema de picar botones no es necesariamente el problema. Es que ustedes no pueden ver en dónde piqué el botón. O sea, en un paper no puedes ver, mira, le piqué aquí y luego me fue a la siguiente opción, y luego me fue a la siguiente opción, y entonces luego le piqué acá. O sea, cuando uno está dando clics, no queda un registro de qué es lo que ocurrió. Tú no puedes mandar un paper ni puedes leer en un paper en SPSS, le picamos aquí, le picamos acá, le picamos acullá. Y aquí tampoco vas a poder hacer eso. Entonces, esa es una desventaja inherente de todos estos programas que se llaman GUIs, Graphic User Interface, en donde tú le vas picando, ¿no?
Eso no lo van a cambiar, pero de hecho, si se fijan, hasta los iconos se parecen a los de SPSS. Entonces, a ver, en SPSS, ustedes tienen sus variables, a SPSS le dicen si esa variable es numérica o es categórica o qué. Entonces, por ejemplo, aquí funciona exactamente igual. Arrastran en este caso, la variable, como vi que era recall crítico de lo que haya sido. Es una variable cuantitativa. Tiene una media, tiene una desviación estándar. Y luego le dicen a Hasp que quieren dividir eso por condición. Y de hecho, si se fijan, ni siquiera le tienen que dar enter, solito empieza a calcular cosas. Y entonces, pues ya les está dando ahí, en ese caso, la descripción, bueno, los resultados descriptivos, ¿no? Puedo hacer pruebas de hipótesis, entonces puedo hacer lo mismo, puedo hacer una prueba de T, le pongo lo mismo, los divido por condición, y fíjense cómo, insisto, pues solito empieza a hacer cálculos, ¿no? Ellos dicen, pues sí fue estadística multiplicativa. Las gráficas están bonitas, están totalmente basadas en ggplot. Entonces, pues pueden, a ver, acá, la variable dependiente, sí, y vamos a poner como variable independiente acá, y bueno, ahí ya les dividió, ¿no? Tenemos dos categorías, entonces pues, les hace una línea entre una y otra. La verdad es que está muy bien, insisto, es gratis, está bonito, lo pueden ligar. O sea, la ventaja, y por una de las cosas que me parece muy valiosa, es que justo como lo pueden ligar a su cuenta del Open Science Framework y a un proyecto, ahí va a quedar patente qué picaron y en dónde. Entonces, eso es una ventaja como muy grande, ¿no? Porque si de plano no quieren usar R y no me creen que es lo mejor del mundo, pues bueno, y quieren usar algo que pique botones, pero no quieren robarse una cuenta de SPSS, y, o sea, independientemente de eso, quieren que la gente vea exactamente qué tipo de variables utilizaron, dónde le picaron en el programa, pues esta es una excelente opción, porque entonces quedaría registrado cuando lo ligan a un proyecto del Open Science Fair. Entonces, se los recomiendo muchísimo. Ya por último, lo que vamos a hacer es, o sea, sí se los recomiendo mucho, pero no se los recomiendo más que R. Déjenme les enseño rápido en R cómo haríamos de volada las gráficas de diagnóstico de un modelo lineal. Entonces, por ejemplo, en R, estamos abiertos con R, cargamos el tidyverse y para además convencerlos de que R es lo más cool del mundo, el tidyverse trae precargada una base de Star Wars. Entonces, la base de Star Wars, aquí ya la cargó en su ambiente, a la derecha, pero como no saben qué trae la base de Star Wars, le pueden decir a R, a ver, enséñame la base de Star Wars. Entonces, pues ya les abre, ¿no? Aquí la tablita. Entonces, pues ya pueden ver que aquí está el identificador del personaje y cuánto mide y cuánto pesa y de qué color tiene el cabello y la piel, etcétera, ¿no? Entonces es una buena base como para practicar porque tiene variables cuantitativas, variables categóricas, pueden hacer como distintos tipos de análisis, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver o queremos ver si en todas partes de la galaxia tu peso aumenta o está correlacionado con tu estatura, ¿no? Entonces lo que haríamos sería, vamos a tener un modelo 1, por ejemplo, y al modelo 1 le vamos a asignar, es un modelo lineal, en donde queremos predecir estatura, utilizando, o sea, esa es nuestra variable dependiente, utilizando el peso, ¿no? Me guardó el modelo 1 en mi ambiente, como pueden ver acá. Si quiero que me enseñe los resultados de ese modelo, pues le doy Summary Model 1. Entonces ya me dice aquí, ¿no? A ver, tu modelo tiene este intercepto, tus residuales están distribuidos de esta forma, ¿no? El cuantil 1 de los residuales está aquí, el cuartil 1 está aquí, el tercero está acá,
Con esto puedes, por supuesto, sacar un rango intercuartílico, tu mediana fue esto, de los residuales, acuérdense. Me dice cuál es mi intercepto, pero si yo quiero sacar mis gráficas, pues lo único que tengo que hacer aquí es decir la R, así literalmente, plot, modelo 1, y con eso, R ya sabe que lo que yo quiero es los modelos, las gráficas diagnósticas y me dice, dale Enter para ver el próximo gráfico. Entonces, si se fijan, esta es mi gráfica de los residuales contra los valores observados. Vemos que esto claramente no es normal, ¿no? O sea, fíjense cómo ahí hay un valor extremo, no sé, probablemente, digo, un valor súper separado de los demás. Si le doy otro Enter, me va a dar el QQplot, ¿no? Entonces puedo ver el QQplot y entonces ver cómo, pues no, o sea, no es normal tampoco, ¿no? O sea, hay unos que en los cuantiles bajos los residuales tienen una distribución diferente y lo mismo con las otras, ¿no? O sea, si quiero las distancias de Cook, por ejemplo, ¿no? O sea, obviamente hay, como son extraterrestres y obviamente Java de Hot pesa más que Yoda y etcétera, pues las distancias van a cambiar, ¿no? Entonces, bueno, solo quería convencerlos de cómo literal necesitan un código de 4 líneas para darse cuenta o diagnosticar su modelo. Acuérdense, los modelos lineales no son lineales porque las líneas sean rectas, no son lineales porque son una línea, es como por la forma matemática, pero los puedo ajustar a líneas de diferentes formas de acuerdo a mi pregunta de investigación, ¿no? ¿Dudas rápidas antes de que me